Merhaba. Novedades sobre la nueva temporada de Kızıl Konyalar, pues se ha hecho oficial que el 30 de septiembre la serie volverá a las pantallas, y no solo eso, sino que veremos un pequeño salto en el tiempo, es decir, que habrán pasado meses o años desde donde se dejó por última vez en el último capítulo de la primera temporada. Según la periodista turca, Birsen Altuntaş, 2 personajes dejarán la serie en esta nueva temporada. Y se incluirá a un nuevo personaje, el cual será amigo de Meryem y luego la conocerá en prisión. La identidad de este nuevo personaje la sabremos en los próximos días. Os mantendré informados. Bueno, estoy chillando con esta noticia. ¿Sabemos cómo fue el desenlace del último episodio de Kızılcık Şerbeti? Donde se destapa por fin la relación que mantuvieron Ömer y Görkem. Parece ser que la mamá de Doğa, Kıvılcım, tendrá un nuevo compañero, el guapísimo actor Fırat Çelik, e interpretará a Cemal, un director de una editorial que llegará a la vida de Kıvılcım para poner las patas arriba. Esta pareja es fuego, nada más hay que ver la imagen de los dos juntos. ¡Qué ganas! Y bueno, sabemos quiénes son las nuevas incorporaciones al elenco, como la actriz Şebnem Bosokeylu, que se une como prima de Kıvılcım, Meryem, pero se le apodará como Mary. Batuhan Yurtgüleç, que recientemente lo hemos visto como prometido de Feyza en Kızıl Konyalar, se une al elenco como Firuz, no se sabe realmente qué papel interpretará. Se rumorea que será pareja de Nursema. Şebnem Dönmez y Servet Pandur interpretarán a Eves y a Hayi, las madrastras de Giray y Görkem. La vuelta al set para comenzar las grabaciones está programada para finales de agosto, el 24. La nueva película de Ayça Ayşin Turan y Furkan Adiç se ha comenzado a grabar. Primeras imágenes oficiales de la pareja. Recordemos que la película se llamará Gölgede de 39 derece, algo así como 39 grados a la sombra en español. Esta pareja me gusta mucho, esperando a ver más cositas del set. Bueno, esto es un bombazo porque İsmail Ege Sasmas, hermano de Aytak Sasmas, protagonizará una serie con Rabia Soytürk que se llamará Kornokta. Realmente me alegra ver a Rabia de vuelta a la pantalla y a İsmail, son 2 grandísimos actores. Mucha suerte para ellos. Una última noticia, porque resulta, pasa y acontece que en Turquía se ha iniciado un fuerte rumor, que cada vez se iba haciendo una bola más y más grande y Eda Ege ha tenido que salir a declarar públicamente que no se está divorciando. Textualmente ha dicho, tenemos un bebé de 3 meses y qué pena realmente. Estamos muy felices, estamos bendecidos y estamos criando juntos a nuestro bebé. Así que queda totalmente desmentido que Eda Ege rompa con su marido Buğrahan Tuncer. Bueno, y por último, ayer fueron los premios Golden Globes celebrados en Bodrum, y el guapísimo actor Kerem Bürsin estaba como invitado y además le entregó un premio junto con la actriz y guionista Bushra Pekin a Sharon Stone. En el fotocall le hicieron varias preguntas a Kerem, y esto fue lo que dijo: estamos muy contentos, es una noche muy especial para nuestro país. La primera vez que estos premios se celebran en Turquía y estamos muy emocionados. También le preguntaron sobre Son of a Rich con Melis, a lo que contestó que habían hecho un parón pero que regresarían de nuevo a grabar. Y hasta aquí las noticias de hoy, hasta el siguiente, Hoşça kal.